Perfecto, muy bien, muchas gracias. Por parte de la mesa 14, que era la nuestra, lo primero que hicimos es intentar hacer una especie de visión de vista general en arquitectura organizacional de los actores, digamos, que intervendrían en el proyecto. Y como se supone que en el supuesto le han encargado al departamento TI que se encargue del proyecto, pues hemos supuesto que tenemos un CISO, con lo cual él sería el responsable del proyecto inicial. No sé, te lo doy todo. Sí. Y ese CISO conformaría un equipo multidisciplinar que, bueno, ya intentaría incluir la parte de un equipo legal en el que se ocuparía de toda la parte de protección de datos, seguridad de la información, normativa legal. Un equipo TIC, evidentemente, que además atendería, bueno, a prácticas Lean o Scrum. Bueno, ya digamos que haría, sobre todo con el Security by Design, tomándolo como base de el desarrollo. Un equipo de marketing y comunicación para ocuparse de la entidad corporativa, del User Experience. No olvidémonos del equipo funcional. Ahí estarían representados todas las partes, los órganos, unidades de la universidad que van a intervenir, estudiantes, administración electrónica, infraestructura, biblioteca, la parte económica, que también aparece al final. Y, finalmente, un equipo de usuario final en el que intervendrían ya estudiantes IPAC y PDI, que son los que hemos incorporado como usuario final. Después de... Bueno, aquí queda acreditados los pensamientos del grupo, con lo cual no es en sí el resultado, sino el proceso, como bien comentabais. Y en la parte de permisos de la aplicación hemos identificado una serie de permisos genéricos que serían los propios de... Estamos hablando de que la aplicación en sí no hace más que crear un nuevo canal de comunicación de algo que ya existe en cuanto a tratamiento de datos y de protección de los mismos. Con lo cual, los obligatorios serían todos los que emanan de esa definición del tratamiento de datos para cumplir la finalidad de la gestión académica, con lo cual estarían ahí todos. Y en el ámbito de los optativos, ya que estamos hablando de cuestiones de acceso y movilidad, hemos identificado que, bueno, habría una parte de permiso de aplicación basada en geolocalización y demás que debería tener derecho, bueno, de alguna forma manifestar el usuario la procedencia o no de ese permiso, la aceptación de comunicaciones comerciales por parte del usuario y, finalmente, también la opción de pago con tarjeta en el caso de... Y creo que ya está, ¿no? Por el resto... Bueno, nos falta describir cómo va a ser el proceso de descarga. Bien, el proceso de descarga, una vez que está publicado la aplicación en el market, lo primero que se haría sería la solicitud del consentimiento y aceptación de condiciones, primero asegurándose de quién es la universidad y asegurar la autenticidad de la universidad, dictar las políticas de uso y describir cuáles serían el lugar para consultas y cualquier tipo de comunicación con la universidad en sí. Y, posteriormente, para la instalación, aplicar lo que serían los derechos y obligaciones, hacer una pormenorización, una relación pormenorizada de los derechos y obligaciones, tanto por parte del usuario como de la propia universidad, y a partir de ahí pues sería la instalación definitiva. Y creo que no me queda nada más. Nos quedaba un poco el caso de cuando venga la empresa y nos diga... Sí, perdón, el caso 4, la parte 4. Bueno, en cuanto a medidas adicionales, al incorporarse pago a través de la tarjeta, por ejemplo, en este caso, o geolocalización y demás, incorporamos también como medidas adicionales asegurarnos del derecho a la protección de la integridad de las personas ante la tecnología, privacidad en entornos tecnológicos y garantía de consumidores en el comercio digital, ¿vale? En cuanto a esas medidas adicionales. Y en el caso de la empresa, lo primero que le exigiríamos sería el cumplimiento normativo estricto en cuanto al Esquema Nacional de Seguridad y Registro de Protección de Datos. En el caso de los datos individuales de los usuarios, el consentimiento explícito y expreso por parte del usuario. Y después hemos tenido un debate que no sabíamos si al final tendría o no aplicación en este caso, que es si al final la universidad sería interesante que todas estas empresas que tienen que hacer uso de estos datos, utilizar los portales de transparencia o el Open Data en este ámbito para no tener que aplicar en este entorno. Y creo que ya me he ido de él. Muchas gracias. Muy bien. Vosotros, como que yo no estoy, es que no me lo contáis a mí, contárselo a ellos. Yo es que si me pongo delante me caigo. ¿Se me ve detrás del atril?
Bueno, pues los perfiles yo creo que hemos coincidido, lo que pasa es que nosotros no hemos concretado tanto. Hemos puesto que, bueno, que tendría que participar en el desarrollo de la APP perfiles tecnológicos, TIC, perfiles funcionales, responsables de servicios administrativos, entendiendo por servicios administrativos un concepto amplio como biblioteca, infraestructura, unidad técnica de comunicación, etcétera, etcétera. Después también se necesitarían perfiles relacionados con diseño, marketing, comunicación. Luego, un perfil para las personas usuarias que usaran esa aplicación y un perfil jurídico, que no sé si el perfil jurídico ha salido ya. Entonces, estos serían, digamos, los perfiles que participarían en la aplicación. También hemos comentado que, aunque estos son los perfiles que participarían en el desarrollo de la aplicación, en muchísimos casos los perfiles de los que he dicho no participan. O sea que, aunque lo ponga aquí, luego la realidad no se ajusta a lo que estoy diciendo, porque generalmente, por ejemplo, el perfil de diseño, marketing y comunicación lo hace también TIC, ¿no? Y el perfil jurídico pues lo hace también TIC. En fin, eso es la diferencia entre la teoría y la práctica. Después, con respecto al proceso de descarga, lo que hemos comentado es que muchas veces descargas e instalas la aplicación y una vez que ya la tienes descargada e instalada, entonces te tienes que ir a ajustes o a cualquier sitio y ya ahí desactivar o activar y configurar lo que tú quieres de la aplicación, ¿no? Entonces aquí sería importante que una vez, primero, que hubiera un proceso de información desde la universidad a las personas usuarias de esa app, que una vez que la persona usuaria hiciera clic, ¿no?, en el enlace, pues antes de descargar y ya instalar, pues que saliera primero como un pantallazo informativo con los aspectos legales. Después de esa pantalla saliera como otra pantalla ya con los permisos y tú ahí eligieras qué permiso le quieres dar a la aplicación o no, en vez de hacerlo a posteriori. Y ya después de eso, pues entonces la aplicación se descargaría e instalaría. ¿Qué medidas adicionales de seguridad? Pues una vez que la aplicación se descarga y se instala, hemos hablado de medidas de seguridad informática, por ejemplo, relacionadas con la autenticación. Y también, como la app tiene una parte de almacenamiento en la nube y cosas de ese estilo, también hemos hablado de medidas de seguridad adicionales relacionadas con la privacidad en la nube. Después de eso, los permisos, ahí sí nos hemos cogido el móvil, no sé si una aplicación concreta que nos ha listado las categorías exactas de permisos que había, nos ha salido una lista, hemos ido revisando una a una y entonces pues hemos puesto como permisos obligatorios para esta app, es decir, que por defecto estarían, digamos, activados, que sería el permiso de almacenamiento, porque esto, puesto que es una funcionalidad que tiene la app, y el permiso de cámara para la funcionalidad que tiene la app relacionada con el servicio de préstamos de biblioteca. Y luego ya, dependiendo de la aceptación de la persona usuaria, pues hemos puesto permisos para acceder al calendario, permisos para acceder al micrófono, permisos para recibir notificaciones, permisos de ubicación. Y luego hay otros permisos que ni siquiera saldrían porque no tienen sentido que estuvieran en esta app, como relacionadas con, ¿cómo se dice?, con los sentidos, ¿no? Sensores corporales, esa es la palabra. Entonces, eso, por ejemplo, pues no irían incorporados, ni, por ejemplo, el acceso a los contactos. Serían permisos que ni siquiera estarían contemplados, estarían desactivados por defecto y no se podrían activar. Y ya, por último, la pregunta de si una empresa viene y te quiere comprar datos, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, ahí evidentemente lo más obvio es que tenemos el Reglamento de Protección de Datos, que es donde está el límite, digamos, de todo, pero después de mucho debatir, pues hemos llegado a la conclusión que bajo ningún concepto se deberían de vender datos desagregados a una empresa, ni trazabilidad de datos desagregados. Que como mucho, que yo creo que eso sí se hace en todas las universidades, pues datos agregados, siempre pues con las cláusulas que marca pues el Reglamento de Protección de Datos. Y luego ha salido también a debate
Vale, por ejemplo, das datos agregados a una empresa que va a ser una consultoría, le cedes datos para que pueda hacer esa consultoría, que luego te va a reportar un informe a la universidad. Ese contrato tiene cláusulas de protección de datos, pero luego está el ejercicio de transparencia. O sea, ¿cuánto informas tú? Pues a los estudiantes de si esos datos agregados se le han cedido a terceros, si no. O sea, una parte es la ley y otra parte es la transparencia. Y bueno, eso es todo. Como luego hay que votar, reto 3, mesa 11. Muchas gracias. Jordi. Mesa 8, acordaros. Bueno, perfiles, para no repetirnos, hemos dicho exactamente, o en muchos casos exactamente lo mismo que los demás, pero mencionar que hemos pensado en un equipo de TI con programadores, también con soporte de sistemas, user experience, seguridad, que el DPO estuviera presente, el equipo de comunicación y diseño, y como stakeholders, pues la gente de economía, administración, gestión académica, gestión de campus para el tema de mapas, y daríamos un espacio a las empresas de la tienda universitaria y las empresas que nos han propuesto trazabilidad para estar directamente en el proyecto, también integradas desde el principio. Con respecto a cómo funcionaría la descarga, hemos planteado un sistema en el que la aplicación nunca fracasaría, sino que quedaría instalada, aunque el usuario dijera que no a muchas cosas que ahora os explico, para que quedara en el ámbito de la oferta de información pública. En una segunda burbuja le iríamos preguntando, a medida que se van necesitando los permisos, por ejemplo, de geolocalización, etcétera, etcétera, y todavía la aplicación no sabría de qué estudiante o qué investigador se trata, y en la tercera burbuja, que estaría detrás de la pantalla de identificación, estarían el resto de servicios. De tal manera que la aplicación, al ser solo única, no fracasaría nunca, siempre quedaría instalada y además daría los servicios en función de las cosas a las que el usuario ha dado permiso. Y evidentemente aparecerían al menos 2 disclaimers, dependiendo de los niveles, explicando siempre la finalidad de los datos que se le están pidiendo. Sobre los permisos, hemos identificado los permisos estos físicos, el de geolocalización y el micrófono y el altavoz para el caso de los ciegos. Lo que pasa que para las personas con discapacidades te metes en un jaleo, porque ya no solo toda la aplicación, sino todo el móvil tiene que estar adaptada y es difícil identificar, si no te profesionalizas, cómo va a funcionar esa aplicación en todo el entorno. Y, por ejemplo, en el caso de que habilitáramos funciones avanzadas como el picaporte electrónico, pues contaríamos con que da permiso el acceso al NFC. ¿Vale? Y por supuesto, esto por lo que hace referencia a los permisos físicos, para los permisos de usos de medios de pago en las ofertas comerciales. Me queda hablar de, para añadir cosas, digamos, que creemos que no se han dicho, es para el caso de que la empresa quiera elementos de trazabilidad. Hemos planteado 2 cosas, 2 líneas rojas y una gradación de servicios, digamos, según un valor añadido creciente. Las líneas rojas serían que siempre serían anonimizados, nunca entregaríamos un dato personal identificable, sino un hash sin retorno, digamos. Y la otra, que sería esencialmente incompleto, porque siempre explicaríamos a cada usuario si quiere participar en la trazabilidad, y los que dijeran que no, pues no formarían parte del estudio. Y la idea que se nos ha ocurrido a la hora de negociar es plantear una especie de bolsa de 4 opciones con valor creciente y precio creciente. El más barato sería que entregaríamos datos agregados y en diferido al final del curso académico. El otro paquete de valor sería datos también agregados, pero diferenciados por franjas horarias y cercano al online o pseudo online. Otro paquete de más valor sería anonimizado también, pero ya sería a tiempo real. Y el último sería anonimizado y además enlazado, con lo cual, aunque fuera un perfil no identificable, se podría identificar todos los trabajos y acciones que hacía esta persona sobre el campus. Evidentemente, teniendo en cuenta que sería informado el sujeto de estudio, pues habría que informar, pedir permiso, que el permiso fuera reversible, explicarle bien la finalidad y explicarle que el estudio es una tercera parte y que no es de la universidad, que vamos a hacer la cesión y que el estudio no es propio sino para terceros.
Muchas gracias, Jordi. Para tranquilidad de todos no vamos a votar, ¿verdad, Ricard? No vamos a votar, ¿eh? O sea, no hace falta que digas la mesa. Puedes iba a empezar por la mesa que íbamos a... Bueno, yo vengo de la mesa 17, por si acaso, no sé si hay que votar o no votar, yo lo digo. Respecto a los perfiles necesarios, nosotros hemos empezado, que yo creo que además es un perfil que no ha salido hasta ahora, es el promotor del proyecto. ¿Quién lidera el proyecto? Y aquí hemos pensado en el equipo de dirección de la universidad. Esta APP, visto todo el contenido que tiene o que va a tener, tiene que formar parte de la estrategia de la universidad. Por tanto, es el promotor del proyecto y aquí estamos pensando en alguien del equipo de dirección. Bueno, hay una cosa que no he comentado y es que teníamos diferencia dentro de nuestra mesa sobre esta APP. Si esta APP ofrecía con carácter ya obligatorio unos ciertos servicios o, en principio, aceptabas el resto de los subservicios, por decir de alguna manera, bajo voluntad del usuario. Hemos tomado esta segunda opción y eso cambia un poco la perspectiva de los permisos que el usuario da, cuáles son obligatorios y cuáles no, ¿eh? Entonces, quiero decir que nosotros hemos considerado que todo es voluntario. Sobre el resto de los perfiles, otro de los perfiles es el delegado de protección de datos. Nosotros tenemos un delegado de protección de datos, como todas las universidades, en el que, puesto que en esta APP se va a trabajar con temas de datos personales, tiene que estar desde el principio. Tiene que establecer las bases que tienen que cumplir esta APP, a partir de la cual se tiene que desarrollar la APP, es decir, con carácter previo al desarrollo de la APP. Hemos separado el delegado de protección de datos del tema jurídico porque, además del delegado de protección de datos, que va a hacer un papel que es establecer el criterio base que tiene que cumplir nuestra APP, el servicio jurídico tendrá que llevar a cabo otras tareas. Pues habrá un contrato con un banco en el caso de que ofrecemos temas bancarios, habrá un contrato pues con una editorial, habrá, no sé, en fin, una serie de cosas que hay que tenerlo contemplado. El tema jurídico y DPO. El tema del servicio de comunicación, que lo tenemos también previsto desde el punto de vista inicial. Esta APP vende la imagen de la universidad, dónde tiene que estar el logo, qué es lo básico, qué no es lo básico, qué es esencial, qué es imprescindible, qué es mejorable, en fin, ese tipo de cosas. La accesibilidad. Alguien que lleve el perfil de accesibilidad que tiene que requerir esta aplicación. Para el tema de las personas mayores, con el tipo de letra, el color, el fondo, ese tipo de cosas es necesario. Alguien que lleve la experiencia, el user experience, o sea, que lleve ese perfil también, o sea, que es la percepción del usuario. El tema bueno, el perfil técnico, por supuesto. Todos estos son los primeros, pero después el resto trabaja. No significa que por normarlos en diferente orden pues no sea menos relevante. El perfil técnico, por supuesto, los técnicos de informática, las personas que van a desarrollar la APP. Marketing, ¿qué conviene ofertar dentro de la APP? Tenemos la universidad, igual tiene un servicio que por lo que sea no se conoce, conviene impulsar, en fin, hay una serie de cosas que igual conviene estudiar qué es lo que queremos que se oferte dentro de esa APP. El tema de la seguridad informática, el tema de cómo se introduce el usuario en la contraseña, si está cifrado, no cifrado, dónde está, si está en la nube, no está en la nube, el tema de certificados, etcétera, todas esas cosas. El responsable de los servicios, esto de manera puntual. En el caso de que haya que acceder, la parte que consulta las notas, por ejemplo, pues tiene que estar en la parte de servicios académicos, cómo se puede consultar, en fin, ese tipo de cosas. Cuando se va a pagar a través de una tarjeta bancaria, pues la parte de asuntos económicos tiene que estar ahí, en fin. Tenemos que sí, y el estudiante, porque es al final a quien va dirigida nuestra APP. Respecto a cómo instalar esta aplicación, en principio, cuando esta aplicación estaría en el market, como el resto, y al descargar la aplicación se informa, de manera, una información genérica de la universidad, en la que te dice qué universidad la ha hecho, con qué propósito se ha hecho, para dar una serie de servicios al estudiante, y que en principio esta aplicación cumple todos los principios éticos y legales de los derechos humanos de entornos digitales que hemos planteado aquí.
También dice que esta app tiene pues, su sentido mientras el estudiante tiene vinculación con la universidad y pasado este tiempo todo lo que se haya podido guardar o acumular, esa actividad se borrará. Una vez que ya ha entrado, bueno, que se la ha descargado, al meter el usuario y contraseña o cuando va a meter el usuario y contraseña, se le dirá que esta aplicación utilizará los usuarios, los datos mínimos para poderle ofertar una serie de información. Estos datos mínimos son el identificador de usuario y el perfil que viene, PAS, PDI o estudiantes, nada más. También se le informa que esta aplicación le puede pedir unos permisos adicionales dependiendo de lo que va a utilizar, como es la geolocalización, el acceso a la nube, el acceso al altavoz, al micrófono, el tema de los datos bancarios para los pagos, en los contactos en el caso de que quiera compartir aplicaciones o lo que sea, en fin, ese tipo de cosas. Luego también cuando se desinstale la aplicación se le dirá que si quiere borrar la información o no se le va a borrar la información. Es decir, en el caso de que quiere que todo desaparezca o si desaparezca una vez pasado el periodo en el que todo se borrará, ¿no? El fin de la vinculación con la universidad también implica que todo aquello que se haya hecho a través de la app desaparezca. Un minuto, no nos queda más. El permiso obligatorio solamente los identificadores, el identificador de usuario y el perfil, PAS, PDI, nada más. Te lo doy. Los permisos no obligatorios, todos, prácticamente todos. El acceso al altavoz, en el caso de que sea un ciego y quieras que te envíe a un sitio. Las notificaciones, en el caso de que aceptes que se te envíe notificaciones. El acceso al micrófono, el acceso a los datos bancarios, a los archivos, a contactos, todo es obligatorio. No obligatorio. Respecto a las medidas adicionales, hemos diferenciado entre acceso, firma y luego está el tema de trazabilidad. El acceso, login más password, el requerido. Para ciertos servicios, igual recomendamos un certificado digital. Y luego, eso para el acceso. Y para la firma, para ciertos servicios, igual requerimos el certificado digital, el segundo factor de autenticación, incluso el tema de la huella, en el caso de que queramos utilizar temas biométricos. Consideramos el tema de las evidencias muy necesario, que quede constancia de cuándo, de la IP de acceso, cuándo, fecha, hora, desde qué dispositivo, qué actividad ha realizado y que dar constancia por escrito de cuándo ha consentido y para qué. Hay también una caducidad de los permisos concedidos. No es de por vida, sino periódicamente se le pedirá el acceso de los nuevos permisos. Respecto... ¿Esto qué era? Espera que no me acuerdo. La empresa. Primero, es información concreta, que concrete la empresa qué datos necesita y para qué. Que la universidad lo valore, si realmente es útil o no es útil. Después, es firmar un contrato de confidencialidad con la empresa, es decir, que realmente te cedo estos datos y para qué quieres, en qué condiciones y con la opción de la obligatoriedad de cerrarlos. Después, solicitar al estudiante de manera totalmente opcional que dé autorización para la cesión de esos datos. Y después es una entrega de los datos agregados y anonimizados, nunca que pueda identificar a la persona que ha dado esos datos. Y ya está. Muchas gracias. Me he extendido muchísimo. El caso 2 era seguramente el más complejo por eso estoy siendo un poco más generoso con el tiempo, pero no el caso 3. No os explicáis que en el caso 2 voy a ser así. Bien, hola. Yo represento la mesa 5 y os voy a intentar resumir brevemente pues, todo lo que hemos hablado en la mesa, ¿vale? Lo primero que voy a empezar es por los perfiles. Pues los perfiles coincido en gran parte con lo que ya se ha hablado. Nosotros hemos distinguido entre dos tipos de equipos. El equipo que va a llevar a cabo lo que es el desarrollo de la aplicación desde el primer momento. Ese equipo va a estar formado por un jefe de proyecto, va a estar también la persona dedicada al diseño, que se encargará pues, de los temas de accesibilidad, usabilidad, de interfaz de usuario, etcétera. Estaría la parte del desarrollador. Se le ha dado también mucha importancia a que haya una persona dedicada a la seguridad, a los temas de seguridad, para que se preocupe de un análisis riguroso de los códigos que se están utilizando a la hora de hacer el desarrollo. Y luego, como equipo que no va a estar
de continuo en el desarrollo de la app, pues distinguimos que tiene que estar la representación del equipo de gobierno, que puede ser bien un vicerrector TIC o la persona delegada. Es importante la presencia del DPD, del delegado de protección de datos, y luego estarían ahí todas las áreas funcionales de la propia institución, pues ya sea secretaría, gestión académica, biblioteca, infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso en cuanto a los perfiles. También coincido con la mesa anterior en que nosotros hemos considerado la APP como que es obligatorio esa APP para que el estudiante pueda consultar sus notas y las noticias oficiales. ¿Vale? Para eso es lo que queremos desarrollar la APP. Luego se le pedirá consentimiento al usuario si quiere, por ejemplo, que se le envíe información no oficial de tiendas o de otro tipo de información, ¿vale? Y también se le va a pedir el consentimiento expreso al usuario de si quiere que se haga uso de los permisos de su dispositivo, que sean, por ejemplo, acceso a su cámara, a su micrófono, a sus datos, a la ubicación, al NFC, permisos para recibir ofertas de las tiendas, permiso para subir y descargar de la nube o permisos de acceso a su identidad. Todo eso van a ser permisos que no son en principio obligatorios, sino que se lo vamos a ir pidiendo al usuario conforme él quiera utilizarlo en la APP. ¿Vale? No sé si me ha quedado claro. Entonces, consideramos solo como permiso obligatorio el que tenga una conexión a Internet, ¿vale? Por supuesto, una conexión a Internet segura. Y también como obligatorio el que el usuario nos dé permiso para acceder a sus datos académicos y sus notificaciones oficiales, ¿vale? Esto. Vale. En cuanto al proceso de descarga de la APP, pues una vez que aparece la APP en el market, el usuario se va a descargar la APP, habrá una información sobre en qué consiste esta aplicación para el usuario. Nosotros lo hemos visto siempre desde el punto de vista de estudiantes, no hemos considerado otro tipo de perfiles, ¿vale? Ni profesores ni PAS, no sé. Bien, una vez que se le da la información, pues pondremos lo que son los términos de uso, ¿vale? Ahí es donde se detallará que realmente solo se necesita una conexión a Internet y que conforme el usuario y además que su móvil lo permita, pues quiera acceder, por ejemplo, al pago o que quiera ceder los datos de su posición o que quiera utilizar la cámara a lo mejor para poder abrir el taquillero, etcétera, pues entonces sí el usuario tendrá que dar su consentimiento para que se acceda a esos servicios de su móvil, ¿vale? Y por otro lado también se le tendrá que pedir el consentimiento al estudiante si quiere acceder pues cualquier tipo de datos, por ejemplo, documentos que vaya a subir a la nube para subirlos o bajarlos, etcétera. Bien, una vez que el usuario pues da su consentimiento, también se le va a presentar pues lo que son sus derechos y obligaciones de uso de esa aplicación. Eso es lo que hemos considerado en el proceso de descarga, ¿vale? En mi mesa también hemos estado hablando de lo que son las medidas de seguridad que se quieren añadir a esa APP. Se le ha dado, hemos estado comentando que algo importante es que haya un doble factor de autenticación para diferentes accesos. Por lo tanto, le vamos a pedir al usuario no solo su número de teléfono, sino también su correo electrónico. Para el caso, por ejemplo, que se pierda la contraseña, pues tener otro recurso para que el usuario pueda de nuevo restablecer la contraseña, por ejemplo. Otra cosa que se ha comentado es la importancia de que la APP cierre la sesión pasado un tiempo, un time out. Es decir, que si el usuario tiene en su móvil una app, en caso de que le quiten el móvil o se le pierda, pues que esa app no esté libre, sino que necesitas loguearte, ¿vale? Y en caso de que le cojan el móvil cuando la sesión está abierta, pues que eso no ocurra nunca. Es decir, que siempre se cierre la sesión, ¿vale? También se le ha dado importancia, que ya lo he comentado, a que se usen herramientas de análisis a la hora de desarrollar los códigos, ¿vale? Para evitar vulnerabilidades y fuga de datos, principalmente. Bueno, copiándonos un poco también de la charla anterior, queremos que el diseño de la APP pues sea responsable y sostenible, ya lo añado ahí. Y por último decir, la última pregunta, ¿vale?, que va sobre ceder los datos, pues la mayoría de las personas de la mesa han dicho que no, o sea, un no rotundo.
Luego ya hemos empezado a hablar y hemos dicho, vale, pues si la sesión de datos es anónima y además de manera agregada, vale, se tolera. Pero luego al final hemos dicho, no es competencia nuestra. Y ahí nos hemos quedado. O sea, un poco como que... nos hemos considerado que nosotros no somos el equipo de gobierno, que se lo tienen que decidir otros, ¿vale? No sé si ha sido una respuesta válida. Y yo creo que ya lo he comentado todo. Sí. Espero haberme explicado. Muchas gracias. Nada. Ricardo, ahora ha trabajado bien, ¿verdad? Ahora me toca a mí. Trataré de ser breve, pero en primer lugar yo me siento abrumado. Es decir, y creo que es justo reconocer que lo que acabamos de ver aquí todos, es decir, esto está grabado todo, ¿verdad? Lo digo porque acabamos de hacer un manual sobre cómo desarrollar una aplicación móvil y lo hemos hecho entre todos. Y me siento abrumado porque esto no ha ocurrido hoy aquí. Esto es fruto de un enorme trabajo de la sectorial de Cruetic desde hace años y del grupo de seguridad de Cruetic y de toda aquella gente con la que hemos tenido oportunidad de colaborar, trabajar, torturar a lo largo de los últimos años. Es decir, de repente me siento abrumado porque veo el fruto de sesión tras sesión tras sesión. Veo el fruto de 2 cursos que se han hecho muy específicos de dirección TI y de seguridad, que de repente está aquí, sobre la mesa. Por tanto, de verdad, creo que hay que aplaudir a todos los compañeros porque lo han hecho fantástico, todos sin excepción. De verdad. Ya me gustaría a mí que siempre hubiera sido así. A partir de ahí, debo decir que yo he hecho una pequeña trampa. Es decir, os faltaba gente en el equipo. ¿Verdad? Os he puesto en el año 1992. En el año 1992 se aprobó la Ley Orgánica de Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal. Esto llegó a la mesa de los equipos rectorales y, utilizando una denominación añeja y tradicional, dijeron, esto es cosa del Servicio de Informática. A partir de ahí os tuvisteis que buscar toda la vida y hasta hoy, o al menos hasta hoy. Por tanto, os faltaba gente en el equipo y, a pesar de faltaros gente en el equipo, ese esfuerzo hecho continuado durante años de cumplir con la legalidad ha suplido al DPO. Aquí os faltaba un DPO para hacer bien este ejercicio. Todos habéis puesto, y ahora ya vamos partes por partes, muy de manifiesto elementos que me parecen cruciales y alguno no esperaba que saliese. Y sin embargo ha salido. Es decir, todos unánimemente habéis compartido la idea de que tienen que estar los usuarios finales. Esto es más excepcional de lo que podáis creer. No es usual que la gente piense en eso. Y sin embargo está dentro de las recomendaciones estratégicas de todas las guías de diseño de las autoridades de protección de datos. Y están en los principios de privacidad que generó Anne Cavoukian a principios de 2000. Piensa en tu usuario, pregúntate a ver qué sucede. Evidentemente no habéis podido entrar en el detalle, pero desde la perspectiva de la siguiente cuestión, todo lo que tiene que ver con el proceso de descarga e instalación, hay una serie de elementos que habéis señalado, pero que yo quiero subrayar. La estrategia de información por capas es crucial. El usuario debe saber dónde está desde el momento en que llega a Google Play o que llega a Apple Market. Tiene que saber muy bien quién es la universidad y por capas qué va a hacer con aquello. En ese sentido, algunos habéis constatado una cierta dificultad, pero es ineludible. Hay una disposición adicional de la Ley Orgánica que de modo específico, creo recordar que es la 21 o la 31, perdonadme que soy malo con los números, que dice específicamente que las universidades aplicarán, desarrollarán políticas de soporte e integración a personas con discapacidad. Algunas universidades, imagino que por aquí estará UNED temblando, tienen centenares o decenas de miles de estudiantes. Mi universidad de origen, solo mi universidad de origen, 1.100. Programar pensando en personas con ceguera, programar pensando en personas con problemas físicos a la hora de manipular un terminal es crucial. Va a ser complicado, pero es crucial en términos de accesibilidad. Yo cuando pienso en esto me viene una imagen muy gráfica que es la de una ex plaza de toros en Barcelona, hablo en serio, donde tú llegas a la puerta y hay un cartel de videovigilancia con información en braille, porque alguien se ha dado cuenta que aunque los ciegos no ven a la cámara ve a los ciegos. Así que parece razonable y justo que la persona con ceguera pueda tocar el cartel y saber que hay videovigilancia. Por lo tanto, es un elemento fundamental. Y habéis señalado muy bien la secuencia de información y consentimiento que es crucial. En la tercera cuestión, habéis identificado con muy buen criterio algo que es bastante relevante.
¿qué forma parte de mi prestación del servicio público de educación superior? Y, por tanto, puede ser no disponible para el estudiante. Oiga, yo le he diseñado una aplicación para notificar la información oficial y el artículo 1 de la Ley Orgánica de Universidades dice que es mi trabajo y, por tanto, no me hace falta pedirle un consentimiento. Pero usted lo usa o no lo usa. De aquello que podría requerir de un consentimiento por parte del usuario. Y no era fácil, porque de repente, en una misma aplicación, perdonad la jerga legal, teníamos nuestras capacidades conforme a la LOU, las exigencias de consentimiento del Reglamento General de Protección de Datos, pero también las exigencias de consentimiento de la Ley de Servicios de Sociedad de la Información. Algunos de vosotros habéis identificado con mucha precisión que aquí había cuestiones relacionadas con lo que vulgarmente se conoce como spam. Del mismo modo que en este contexto, algunos habéis entrado en un detalle en el que yo no había entrado. Muchas de nuestras tiendas se tratan o se gestionan por empresas instrumentales. No es la universidad. Los datos van a cederse o van a ser utilizados para fines de un tercero. Por tanto, esto me ha parecido muy interesante, del mismo modo que la seguridad. Ahí no entraré en demasiado detalle. Y la última pregunta incorporaba una trampa. Cada vez nos vamos a enfrentar más a la toma de decisiones en los entornos de colaboración público-privado. Y cada vez más vamos a tener que diferenciar o quitarnos una serie de prejuicios de nuestra cabeza. Vamos a tener que establecer cuándo esa colaboración público-privada puede ser útil, puede ser necesaria y puede ser incluso interesante. Evidentemente, podemos tomar la posición política o de gestión de no hacerlo, o de hacerlo de un modo u otro. Pero en el caso de que nos pongamos en el territorio de esa colaboración público-privado, tenemos que ser capaces de dimensionarla jurídicamente. Y ahí habéis aportado un valor enorme. Habéis diferenciado en aquellos casos en los que es información agregada o no agregada. Pequeña nota. Aquellos de nosotros que somos universidades públicas estamos sujetos a la legislación sobre reutilización de datos del sector público. Y esa norma nos obliga a tener entornos de Open Data que sean transparentes, que den igualdad de oportunidades a cualquier operador en el mercado y que definan claramente cuáles son las condiciones jurídicas, incluido el pago de tasas por determinados servicios. Por tanto, es una cuestión que tendremos que plantear respecto de los datos agregados que aportan valor y que pueden incluso servir para la generación de riqueza, para el nacimiento de startups, para nuevas ideas de negocio. En el caso de la compartición de datos, nos vamos a tener que enfrentar a cuestiones jurídicas a las que no me voy a dedicar demasiado aquí. Pero en alguna de las mesas ha surgido un elemento, o en casi todas, esencial. Bueno, puedo que lo hagamos, pero si lo hacemos, la transparencia con el usuario final es crucial. Y me permito apuntar un elemento en el que todos habéis apuntado una cuestión, pero yo quiero subrayarla. Todos habéis hablado del equipo de marketing y comunicación. Bueno, parece importante que estén aquí los de marketing y comunicación. Quiero subrayar un elemento. Los de marketing y comunicación no están solo porque hay que gestionar la comunicación. En nuestra evaluación de impacto de cualquier aplicación que se mete en el móvil de una persona, el riesgo reputacional tiene que ser considerado. Comunicación y marketing no solo están para vender bien la aplicación, están para aprender a hacerlo cómo y para identificar qué aspectos de la aplicación, de su uso o de la colaboración con terceros pueden amenazar a la reputación de la institución. Eso a veces tiene mucho más valor, y no voy a citar artículos de prensa que todos habéis leído, tiene mucho más valor que el impacto jurídico. Puede hacer fracasar un proyecto. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Ricard.